Nuestro tema para hoy, la palabra de Dios y la psicología, parte 2, y hoy concluyo con esto. Dije que puse de primero la palabra de Dios porque es nuestro manual de autoridad. Nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Un poquitico a la instrumental, una gotica abajo. Un poquitico, súbele, que no lo escucho, que estaba muy alto. Ahí, bien, gracias, mi amor. Entonces, la máxima autoridad para la iglesia tradicional ya sabemos que es el Papa. Esa es la máxima autoridad. Lo que dice el Papa es lo que se hace. Para nosotros no, la máxima autoridad para nosotros es la palabra de Dios. No tenemos que tener otro libro, este libro lo tiene todo. Entonces, la palabra de Dios y la psicología. Hablé hace 8 días de dónde viene la psicología para entender el problema de la psicología. Porque es que tal vez se podrá tomar y decir, no, estos especialistas se necesitan. Pero tenemos que entender de dónde vienen, cuál es la raíz, en qué se enfocan. Por ser psicología, logía, sabemos que es estudio. Cuando yo estudié teología, estudié el estudio de Dios, ¿cierto? Filosofía, todo lo que tenga que ver con una rama de estudio, pero aquí está hablando de la psiquis, que esto tiene que ver con la mente. O sea que la psicología es la ciencia que estudia la mente, punto. ¿Cómo una ciencia que estudia solamente la mente puede solucionar una vida cuando el problema de la vida no está en la mente, sino está en el corazón del hombre? Ese es el problema de la psicología. Yo no tendría que explicar nada más para dar a entender que la psicología no es una herramienta bíblica para hijos de Dios. Ayer escuchaba a una psicóloga hablar y yo hacía el paralelo con la palabra de Dios. Hay cosas que son buenas, aportan, y uno dice, wow, esto es bueno, pero vuelve y con lo que habla tapa lo otro. Y yo decía, no, definitivamente no sirve de nada. Y una frase que dijo, y le dije a mi esposa, es que los niños, al distraerse haciendo algo aquí, pero estando pendiente del celular, no están conectados en las dos cosas y no pueden discernir una. Pero le dije a mi esposa, la mente natural no discierne. Entonces ahí ya están pifiados. El hombre natural no puede discernir. Yo ya di una prédica acerca de eso, porque dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? El Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, tenemos la mente de Cristo, porque el Espíritu Santo es quien nos revela, nos enseña. Entonces, yo decirle a alguien que está con un problema de drogadicción, decirle, ven, concéntrate, no estés, enfócate acá para que puedas discernir, nunca va a discernir. Entonces, la psicología, psiquis, es una palabra griega utilizada para denominar a la mente. Y Sigmund Freud, que fue el inventor de la psicología, el padre del psicoanálisis, ateo a morir, influenciado por Friedrich Nietzsche, otro ateo. Mire de dónde viene la psicología. Mira la influencia de dónde viene. Porque, por ejemplo, dicen que los evangélicos somos luteranos, porque salimos de Martín Lutero. No, Martín Lutero dijo la verdad a la iglesia tradicional y le dijo, lo que ustedes dicen son mentiras, mire la verdad. O sea, nosotros no somos luteranos, somos cristianos. Pero la psicología ha salido de la mente de un hombre y de la influencia de otro, ambos ateos, donde han tratado de hallar que el problema del hombre está en el exterior y en la mente, y no en el interior y en el corazón. Él es el que
Sigmund Freud dice que la mente humana está dividida en 3 componentes, según él: en el superyo, el ego y el ello. Y si les dicto esto, los voy a confundir, y no lo quiero hacer, porque esto es una locura la que él habla, que la Biblia no enseña. Entonces, hablamos de, voy rápidamente, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, donde dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas, todas, a la vida y a la piedad, ya expliqué cuál es la diferencia de las dos, nos han sido dadas, ya nos fueron dadas. ¿Dónde? Por su divino poder mediante el conocimiento. A través de conocer la palabra de Dios es que entendemos que ya nos han sido dadas y las tomamos. A aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este texto nos muestra que todas las cosas, la solución para todas las cosas ya nos han sido dadas. Lo que pertenece a esta vida y a la espiritual, ambas nos han sido dadas. Que todo el mundo no la quiere tomar es diferente. Si todo el mundo, cuando tiene un problema, acudiera a Cristo Jesús, este mundo sería diferente. Pero como cada vez que hay un problema en el mundo corre a un llamado experto o a un profesional, pero se olvidan de quién es el experto y quién es el profesional. Isaías dice: yo soy admirable consejero, príncipe de paz. No hay mayor consejero que Dios. Por eso un pastor que no aconseje como dice la palabra no es pastor. Y yo he tenido consejerías con personas donde los pastores les han dicho unas burradas a la gente de la iglesia, y yo le digo: ¿y tú qué haces en la iglesia? Y allá siguen. Pastores que han hecho a mujeres pasar al frente y avergonzarlas delante de su esposo, porque el esposo es la autoridad, y la mujer agacha la cabeza y después ve cómo el hombre pisotea a la mujer, pero el pastor no es capaz de decir: oye, perdóname, me equivoqué, no debía hacerlo, tú no seas así, hermano, y trata con respeto. No, nunca. Y cuando yo digo: oye, ¿tú qué haces en ese lugar? ¿Tú qué haces en ese lugar? No es un pastor, pero siguen allá. No buscan un experto. Un pastor que no enseñe conforme a la palabra no es pastor. Sencillo. Dios no va a llamar a alguien a predicar algo que él no enseña. ¿Creen que Dios lo haría? Un pastor se conoce a leguas. Charlatanes hay por montón, pero pastores también hay, y buenos pastores. Entonces el problema de la psicología es que está en tratar de cambiar el pensamiento de Sigmund Freud, o sea, el pensamiento freudiano, como le llaman, por el de la palabra de Dios. O sea, para la psicología no se aplica primero la palabra de Dios, se aplica es los conocimientos que dejó el manual de psicología de Sigmund Freud. De acuerdo a estudios, la psicología muy raramente da resultados. Sigmund Freud ni siquiera pudo dejar su hábito de tabaquismo. Y cuando lo hace solo es superficial, porque no tiene el poder ni tiene la palabra de Dios que transforma a una persona realmente. Desde el punto de vista bíblico, la psicología está en contra de la palabra de Dios. Los conceptos de la psicología con respecto a la problemática del ser humano se contradicen o están en desacuerdo con los pensamientos de Dios. Para los hijos de Dios, su palabra es la máxima autoridad. El que no cree que la palabra de Dios es suficiente para su vida puede usar otros métodos. Pero los que creemos que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad, no necesitamos usar otros métodos. Hay un devocional para esta semana y dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo irá. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Cierto? Pero todos no lo entendemos. Porque al revés, para que el diablo huya tengo que resistir sometido a Dios.
Pero cuando estamos pasando nosotros luchas y problemas, dificultades que a veces nosotros no buscamos, porque también hay un mundo caído y también está Satanás, cuando no tenemos la culpa y estamos bien, el problema es que no resistimos sometiéndonos a Dios. La gente soluciona los problemas resistiendo en sus fuerzas, tratando de buscar psicólogos u otras personas que le ayuden en el problema, y eso no es sujetarse a Dios o someterse a Dios. Eso es someterse a un pensamiento de hombre, filosofías huecas, como dijo Pablo. ¿Yo me estoy dando a entender? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo irá. Yo doy un ejemplo en un devocional, viendo películas de las guerras mundiales que hubo, como algunos tuvieron que hacer huecos, como no trincheras, como huecos, y esconderse y hacerse los muertos mientras pasaba eso que fue terrible, bombas, metralletas, cohetes, de todo. Y cuando ya no había ruido, algunos pudieron salir, ya encontraron tranquilidad. O sea, ellos se refugiaron en un lugar mientras pasaba la tormenta. Eso es lo que habla Dios. Someteos pues a Dios, resistan. ¿Cómo se resiste? En Cristo. Nuestro refugio es Cristo. También nos metemos en una trinchera mientras pasa la tormenta. ¿Quién dijo? Porque escuché una predicación, me mandaron un corto de una predicación y Dios. ¿Quién dijo que tú oras y la respuesta es inmediata? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Hay respuestas que son inmediatas, pero hay respuestas que se demoran. José 25 años, Caleb 40 años. José fueron 25 fue Abraham con su hijo Isaac. 15, 25 y 40. Les puedo hablar de muchos en la Biblia que oraron a Dios y nunca vieron sus promesas cumplidas, pero Dios las cumplió. Como me mandó mi pastor a auspiciar un velorio, y la hija estaba allí quebrantada, hablando bajo el ataúd, ahí orando y llorando, muy quebrantada. Cuando me dijo la señora de la 63 que me vino, me dijo: pastora, ¿a qué horas hablas? Le dije: no sé, tú me dices en qué espacio yo entro y tal. Entonces ella cogió el celular y puso una adoración ahí, todo chévere, generó un ambiente bonito ahí. Todos eran católicos supuestamente. Cuando yo entro a hablar, yo escuché que ella dijo: ¿cuál será el propósito de Dios con todo esto? Y eso fue lo que escuché cuando estaba hablando. Hablamos unas cosas y yo les dije: ¿quieres que te diga cuál es el propósito de Dios tuyo? Que le aceptes, que le recibas en su corazón, que no estés ahí sin Él, porque solamente hay dos caminos. Y les empecé a predicar. Esa señora se quebranta peor y dice: ese fue el sueño de mi mamá y nunca quise ir con ella a la iglesia, nunca quise aceptar a Cristo. Le dije: mira, lo que tu mamá hizo en tu vida y las oraciones de tu mamá no han sido en vano, porque hoy yo estoy acá de parte de Dios por el sueño de tu mamá. Y así que no es tarde. Ella no te está viendo ahorita, pero te va a ver en la eternidad si tú quieres aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador hoy. Y esta señora se atacaba a llorar, le dije: ese es el propósito. Dios no la mató por circunstancias que hayan sido, o tal vez haya sido el tiempo de Dios, no lo sabemos, pero es que en todo no es el tiempo de Dios. Pero lo importante es que las oraciones de ella, Dios sí las escuchó. Pero Dios no puede quebrarte a ti obligadamente a que le aceptes, y trabajar en personas para que se acerquen a ti. Le dije: ¿cuántas personas te han hablado de Dios? Me dijo: muchas. ¿Cuántas te han invitado a la iglesia? Muchas. Le dije: mira, Dios te ha hablado de muchas maneras. Tal vez esta sea la última, tal vez después de mí tampoco me copies y hayan muchas más. Pero ¿por qué esperar? Tal vez el mañana no exista para ti ni para mí. Yo le dije: si yo parto con el Señor, yo sé para dónde voy, no porque sea bueno, porque no soy bueno, pero es por donde he puesto mi fe y mi confianza, y es en Cristo. Yo sé para dónde voy. Pero tú, ¿tienes clara tu eternidad para dónde vas? Yo le dije: si tú quieres aceptar a Cristo con todo el corazón, me dices, y hago la oración de fe. Seguí hablando,
Y son las veces donde he escuchado inquieto y el Señor me dice, quiero que me acepten. Y yo quedé ahí, yo era como que sí, como que no, dudando. Y seguía el corazón dándome ahí. Ora por ellos. Y yo ya había acabado de orar, ellos ya estaban hablando y yo les dije, perdónenme, pero tengo que hacer algo. No me puedo ir de acá. ¿Qué pasó? Le dije, me siento en mi corazón de parte de Dios y sé que Dios me está hablando para que ustedes le reciban, ¿no? Y empecé a predicar y yo les dije, ¿quién quiere recibir al Señor? Y todos levantaron la mano, todos. Los dejamos allá. Yo le dije con mi hermana Carmen, le dije, te los entrego, aceptaron a Cristo, ahora mételos a kinder. Tienen que empezar el proceso en una iglesia. Eso no es solo aceptar a Cristo y ya, yo acepté a Cristo y chao. No, hay que aprender a leer, a escribir, hay que aprender matemáticas, hay que aprender español, hay que aprender sociales, y eso se aprende en una iglesia. Y lo que el Señor me movió a hacer lo hice, yo le obedecí. Y es que en medio de ese tiempo de la palabra, Dios ya había preparado el terreno, el corazón de ellos, y ellos estaban dispuestos para recibir. O sea que el propósito de Dios y las oraciones de la mamá de esta mujer se cumplieron y ella no las vio. Ella murió y no las vio. Yo no estoy diciendo que del cielo vio y dijo, ay, mi hija aceptó a Cristo Jesús. No, porque allí no tienen esa intranquilidad. Pero un día se van a ver. Un día se van a ver y ella podrá ver, wow, gracias Señor, porque no fue en vano las oraciones de esa madre. Pero yo escuchaba predicaciones que tú oras y Dios ahí mismo te responde, y que si no te responde es porque no tienes fe. O sea que Jesús, cuando le dijo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, esa oración de Jesús no fue respondida, porque se hizo fue la voluntad del Padre. O sea que a Jesús le faltaba fe. Qué ignorancia de enseñanzas a veces que dan. Es terrible. No, nosotros oramos y hay veces las cosas suceden rápido. El Señor a uno les decía, ¿tú crees? Sí, recibe. A otro les dijo, vaya al estanque de Bethesda. Le puso lodo, demoró en llegar. Tal vez hubiera dudado en llegar allá. Al centurión también le dijo, vamos a tu casa. No necesito que vayas, soy hombre de autoridad y sé que con que solo des la palabra, sé que yo habrá la sanidad, yo creo. Uf, qué fe tan tremenda de un centurión, un romano. Listo, demoró en llegar. Cuando llegó, no, está sano. ¿Cuándo? ¿A qué horas? Naamán, lepra, sáneme ya. Le dijo Eliseo, no es a tu forma, métete 7 veces en el río Jordán. Pero para ese tiempo ese río era un río sucio y él era una persona arrogante. Métete 7. Imagínate decirle ahorita al coronel de acá, a un coronel, a un general, es que tengo tal, y alguien le dice, mira, hay una iglesia cristiana que te puede sanar. Entonces viene acá y Dios me da una palabra y le digo, mójate 7 veces en el río Bogotá. ¿Tú te imaginas la arrogancia de esta gente? ¿Qué se iba a meter? No fue inmediato, porque así no funciona Dios. Dios necesita trabajar en nuestro corazón para poder recibir. Entonces leímos, dice que todas las respuestas del ser humano necesitan, que todas las respuestas que el ser humano necesita para solucionar su vida de forma espiritual, emocional, están en la palabra de Dios. Colosenses 2:10 dice que y vosotros estáis completos en Él. El que no está en Cristo no está completo en Él, por eso necesita que le ayuden. Las teorías de la psicología contradicen completamente lo que la Biblia dice acerca de la naturaleza del ser humano. Entonces, ya hablé que está en contra. ¿Cómo? Yo di 3 puntos, no solamente paso por encima. El primero es que la psicología considera al hombre como bueno, y ya expliqué que el hombre no es bueno. No hay bueno ni uno, solo Dios, dice la palabra de Dios.
El segundo punto, la psicología nos pone como víctimas de las circunstancias. Tú eres así porque tu padre causó en ti un dolor y tal, y cuéntame, ¿cómo es tu casa? ¿Y cómo es esto? ¿Y qué te ha marcado? ¿Y qué es lo que te ha dolido? ¿Y qué es lo que ha...? La Biblia me enseña, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas están hechas nuevas en Cristo Jesús. O sea que si llegó a Cristo, pero necesita volverse atrás para saber cuál es el problema, para que un psicólogo lo sane, entonces no está en Cristo. Porque dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿por qué tenemos que volver a las cosas pasadas? Cuéntame cuando tenías 5 años, ¿qué pasó? No, sí, tuve un trauma. Ok, cuando uno llega a Cristo, uno entrega todo, todo es todo. Y empiezo a caminar con el Señor. Por eso es que yo no me vuelvo a la cruz, lo que he enseñado. Nosotros seguimos avanzando. Tengo que entender es por qué a veces vienen cosas a mi vida y cómo trabajar en ello. Pero tener que saber la raíz de un problema en nuestra vida, de dolor que nos ha marcado, que nos ha herido, tiene un solo nombre, se llama pecado. Y si cuando yo recibo a Cristo Jesús le digo perdóname por mis pecados, Él me perdona por las heridas que causé y me causaron. Dice que tan lejos como está el oriente del occidente, tan lejos como está, así Él separa nuestras transgresiones y que nunca más se acordará de ellas. Dios no es falto de memoria, no tiene Alzheimer, pero solamente dice, para mí eso no es importante, tus pecados para mí no son importantes, porque si aceptas la redención a través de la cruz, tú eres salvo. Lo que me importa ahora es nuestra vida de aquí para allá. Pero ahora, si yo estoy acá y todavía sigo con el pasado y que me hicieron y me dañaron y que no me perdonaron y yo también sigo hiriendo y sigo, eso solo marca una cosa: no han nacido de nuevo. Evítense la plata del especialista, porque el problema es el pecado, no es más. 2, la psicología nos pone como víctimas. La palabra de Dios nos dice que somos culpables, ¿se acuerdan? No nos pone como víctimas, dice ustedes son culpables. 2, 3, la psicología le llama enfermedad a los problemas del hombre. Y vimos que la palabra nos dice que ningún enfermo no heredará los reinos de los cielos, no existe. El pecado es el que no hace que heredemos el reino de los cielos. Entonces hablé acerca que para la psicología le llama enfermedad a los problemas. Por ejemplo, un alcohólico, a un alcohólico le dicen tienes un problema. A un drogadicto le dices tienes un problema de farmacodependencia. No, es drogadicto, porque la Biblia llama las cosas como son. La Biblia no le pone arandelas hermosas como a la pedofilia que le quieren poner ahora apetito a personas pequeñas. Suena lindo, o sea, en vez de decir depravados sexuales. Tú eres yo soy ok. Tú eres un enfermo sexual con niños, tú no tienes hijos, tú no tienes hermanos, tú no eso sí suena, no me digas así. ¿Ves? Como la Biblia llama las cosas como son, la psicología le pone otros títulos y trata de hacer que te sientas que tú estás enfermo, tienes algún problema, causaron en ti un problema y vamos a buscar cuál es el problema que causaron en ti. No, nuestra naturaleza es pecaminosa y si aún hay pecado en nuestra vida van a seguir problemas, pero eso no lo puede arreglar nadie, ni siquiera un pastor. Un pastor los lleva hacia cuál es el problema y cada quien decidimos tomarlo o no. Yo me he encontrado con personas terribles, de cosas fuertes. He estado en el Cartucho, he estado en varios lugares, he hablado con guerrilleros, he hablado con paramilitares, he hablado con varias gente, gracias al ministerio del pacto que lo he podido hacer, y he podido escuchar a muchas personas. Y a algunas uno les puede decir, mira, el problema es este, si tú decides aceptarlo, es este, pero arrepentimiento es cambio de dirección. La mayoría con los que me he encontrado dicen no, o después. Y han continuado así. Yo no sé si todos vivan, no sé,
Pero hay algunas personas, más pocas, que han dicho: yo quiero cambiar mi vida, yo quiero ser diferente, yo sí realmente quiero. Una persona que conocí un día botado ahí afuera del anfiteatro, en la parte de afuera, él había caído en una sobredosis de drogadicción. A ella le había hablado de Cristo porque el pacto iba repetidas veces allá. Y él en una sobredosis, él por allá escuchaba que los de levantamiento decían: eso ya déjelo morir. Y él escuchaba por allá, o sea, los que tenían que levantarlo decían: pues un indigente es un problema para la sociedad, ¿cierto? Entonces mejor pues que se muera mejor, un ladrón menos, y él escuchaba todo ahí, él escuchaba todo lo que decían. Déjelo que sea, al fin y al cabo, si ya se muere. Dice que él ahí dentro, él le dijo: Señor, si usted realmente existe y es verdad lo que me han predicado, levánteme de esto y le voy a servir. Y así fue. Dios lo levantó y el hombre predica. Ahorita está fuera de Bogotá, está en Medellín. Y el hombre le entregó su vida al Señor. Consiguió su esposa, tiene sus hijos. Pero un día tomó una decisión y él, viéndose ya, tal vez todos no tengamos la misma oportunidad, pero él la tuvo. Entonces no funciona igual. No todos que estén muriendo pueden decirle: bueno, si usted existe, sáqueme de esto, y tal vez no lo va a sacar. No estoy diciendo que esa es la medida, pero a él le funcionó. A él le funcionó. Entonces la psicología le llama enfermedad, pero no es ninguna enfermedad, es pecado. Por ejemplo, hay un libro que ahorita les voy a decir, escrito por un pastor, Rick Warren, y varios pastores que trabajan acerca de la sanidad interior y todo esto. Ellos hablan y dicen que el problema del ser humano, lo cual dice la psicología, es la baja autoestima. Y allá voy a llegar para finalizar. Entonces, la psicología le llama enfermedad a los problemas, Dios le llama pecado. 4. Aquí es donde quedamos. La psicología dice que lo que daña al hombre es lo exterior, las experiencias, las necesidades que han tenido. Es que este hombre no ha tenido oportunidad, ha aguantado mucha hambre, por eso tuvo que robar, por eso tuvo que hacer, por eso. Entonces la psicología trata de ver que hubo algo aquí en su mente que cambió el chip, por eso él cometió un error, pero él no lo quería hacer. Y me vi una película donde, y es de la vida real, donde había un tipo que no se quiso ir al ejército porque estaban en tiempo de guerra y tenía que matar y disparar armas y él no lo quería hacer. Entonces se entregó, se regaló como al ejército, pero era para ser guardia de una cárcel. Y en esa cárcel eran personas que estaban ya sentenciadas a muerte. Entonces este tipo cada semana mataba a 7 personas, o sea, apoyaba a que murieran 7 personas. Entonces él los tenía que alimentar, llamar a las familias, llamar a todo, les tomaba las medidas del cuello porque la soga tenía que caer en un punto exacto para que ellos se ahorcaran y no quedaran pataleando, todo, tenía contacto con ellos meses hasta un año, pero cuando tenían que morir ya tenían que ponerle la capucha, llevarlos, los pasaban, 7 personas, les metían la cuerda y quitaban la tabla y ellos caían. Y todas las semanas 7. O sea que él concilió la muerte de muchos. Lo que no quería hacer en la guerra lo hizo peor. Y cuando esta persona no moría, quedaba mal la medida, él quedaba pataleando. Entonces les hacían que tenían que subir la cuerda con las manos y soltarlo. Y algunos lo hacían 2 y 3 veces porque no morían, cuando eran cuajados. Entonces el hombre termina de pagar su servicio y eso, sale para la casa y en un momento de la casa lo cierra un carro. Lleno de la ira, se le va al carro. Y cuando ya el carro está en un lugar solo, el man se baja
Y tan pronto abren la puerta corrediza del carro, 6 personas creo que eran, pues a bajársele al tipo, que es lo que le pasa, porque eran 6. El hombre saca un arma y pi. Entonces el abogado alcanzó a apelar que él había tenido un problema que se lo generaron en esa penitenciaría, por eso él no quiso asesinarlos, sino la culpa fue del que generó ese hábito. Entonces, gracias a la terapia de la psicología con el abogado, lograron comprobar que a lo que golpearon la puerta se activó un chip, porque era el mismo sonido de cuando descolgaban las personas para ser ahorcados. Eran 2 tablas y sonaban. Y fue lo mismo parecido cuando abrieron la puerta. Y eso fue lo que lo accionó a él, y eso fue lo que lo hizo. Entonces la psicología lo llevó a ganar el pleito, y él no ganó porque iba directo a pena de muerte en Estados Unidos. Él lo llevaron, fue a 20 años de cárcel, pero con rebaja de pena por buen comportamiento y también sacarlo. O sea, prácticamente no padeció nada. Entonces el problema no era el pecado que había en él. El problema fue que fue víctima de unas personas, y eso fue lo que lo activó a ser victimario. Esto es lo que habla la psicología. ¿Qué dice el Señor? Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Dice la palabra de Dios: pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Quién tiene la razón, la psicología o la palabra de Dios? O sea, esta persona que cometió eso, no es que el problema es interno, no ha nacido de nuevo y tiene una vida de pecado y pecó. No, fue víctima de una penitenciaría y por eso hizo lo que hizo. Entonces tocaba entenderlo. Si la psicología dice que lo que daña al hombre es el exterior, experiencia, necesidades, falta de oportunidades, malos ejemplos, Dios dice que el problema del hombre está en el interior, en su corazón. Porque el hombre del Señor, el corazón del hombre está lleno de maldades. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Quiero definir un poquitico ese versículo. Engañoso viene del hebreo akok, que significa hinchado de orgullo, fraudulento, torcido, chueco. Perverso viene del hebreo anash, que significa frágil y débil. Pero ¿qué significa que el corazón del hombre es perverso, o sea que es frágil y débil? Lo que significa en el original hebreo es que por ser débil y frágil no tiene la capacidad de vencer los problemas de su vida en sus propias fuerzas. Eso significa perverso, la traducción que le dieron. ¿Quién lo conocerá? El original dice: ¿quién se dará cuenta en que su interior mora la maldad? Ahora, cuando yo leo este versículo en el original hebreo, la palabra dice así: hinchado de orgullo, fraudulento, torcido y chueco es el corazón más que todas las cosas, y frágil y débil, sin capacidad de vencer en sus propias fuerzas. ¿Quién se dará cuenta que en su interior mora la maldad? ¿Ves cómo dice el versículo? Sigmund Freud obviamente no sabe de esto. ¿Quién se dará cuenta que en su interior mora la maldad? Sigmund Freud no se dio cuenta, porque cree que la maldad fluye desde afuera. Pero el Señor dijo que la maldad fluye desde adentro.
Entonces, cuando a ti te empiezan a trabajar con serie de terapias y conceptos de afuera hacia adentro, están haciendo al contrario de Dios. Por ende, no va a tener resultados, y si tiene resultados van a ser momentáneos. Porque es como la casa dañada que se va a caer y le vuelan pintura por fuera. Le pueden cambiar vidrios, le pueden poner cortinas nuevas, pintar las puertas, pero por dentro está podrida. Al igual se va a caer. Entonces todo el que pase va a decir: wow, esa casa da vuelta a nada. Yo me acuerdo porque la vi. Es tan bonita que está esa casa, pero entren a la casa y van a decir: uy, esto era sola fachada. Ese es el problema cuando tratan de solucionar solo la fachada, solo lo exterior y no lo interior. Entonces, ¿quién lo conocerá? En el interior del hombre hay esta palabra maldades de Mateo 7, 20, 23. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Todas estas maldades, esta palabra maldades significa poneros en el griego, y su significado es malignidad pestilente. O sea, el Señor está diciendo que todas esas malignidades pestilentes salen del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque es engañoso, porque está hinchado de orgullo, porque es fraudulento, porque es torcido, porque es chueco, porque es frágil y débil, porque no tiene la capacidad de vencer en sus propias fuerzas. Y el Señor por eso dice: ¿quién se dará cuenta que en su interior mora la maldad? Nadie se va a dar cuenta si no entiende que hay maldad en él. La gente pecaba y no entendía que pecaba. Cuando la maldad se multiplicó, el Señor mandó leyes, y las leyes mostró el pecado. Y cuando la ley mostró el pecado, aún el pueblo de Israel siguió pecando con ley. Sabía que era malo, pero lo siguió haciendo. Pero esa ley es la que ya daba la capacidad de poder juzgar. Si no hay una ley en nuestro país que diga esto no se debe hacer, como pasarse un semáforo en rojo, nadie te puede juzgar por esa ley porque no está establecida o estipulada. Pero como ya está establecida, no la podemos violar. Entonces Dios ya dejó leyes, y esas leyes las seguiremos violando mientras continuemos con el mismo corazón que dice la palabra de Dios que es perverso. Por eso Él dijo: les daré un nuevo corazón, un corazón que no esté hinchado de orgullo, fraudulento, torcido ni chueco, un corazón que no es frágil ni débil y que no está sin capacidad de vencer en sus propias fuerzas, porque entiende que vences en las fuerzas de Cristo. Y que nosotros nos damos cuenta con ese nuevo corazón de que en nuestro interior hay maldad, y por eso a diario trabajamos en nuestra vida. Ese es el nuevo corazón que Dios nos da. Entonces la psicología dice que lo que daña al hombre es lo exterior. Dios dice que es el interior. El interior del hombre, en el interior del hombre hay un nido pestilente de maldad. Igual que la paz. ¿Recuerdan un martes que hablé de la paz? La paz es interior y viene como resultado de reconocer mi pecado. No mis errores ni mi enfermedad, sino mi pecado. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Punto 5. La psicología trata de mejorar al ser humano a través de las terapias y conceptos como el amor propio, el autoaprecio, el autovalor, el autoestima, la autorrealización, la autoseparación. ¿Se dan cuenta que hablo de auto? No de carro, sino de auto. Auto significa por mis propios medios, yo lo puedo hacer. ¿Y qué es lo que a veces se predica en la iglesia? Tú puedes. Tú puedes. Mi sobrino me preguntaba qué día que tuvimos una conversación, me dijo: es que hay alguien que escucha a tal predicador. Le dije: no lo escuche, porque primero no es pastor y segundo es un motivador charlatán. Y él se enfoca en tú puedes y descubre el gigante que hay en ti. La psicología trata de mejorar al ser humano a través de las terapias y conceptos como
como el auto, tú puedes, tú lo puedes hacer, decláralo, confiésalo, créelo, visualízalo y obténlo. Escuché esta semana un poquito nomás que me enviaron una predicación, lo que digas te será hecho. Esto no es cierto, la palabra sí tiene poder, pero no todo lo que digas será hecho. Si no, yo diría que Dios me dé muchas riquezas, con eso no trabajo, montamos una iglesia grande y no tenemos que estar trasteando. Pero lo que digas, recibe yo. Amén. Ay, Dios bendito. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mientras la psicología dice tú puedes, tú lo haces, tú tienes, tú eres mejor, aprovecha, avanza, extiéndete, crece, multiplícate, da a conocer, muestra que tú puedes, el Señor dice no tenga más alto concepto de usted, sea humilde. Así tenga mucho, reconozca que no tiene nada. Dijo el Señor, el mayor de todos es el que más sirve a todos, ese es el mayor. O sea que para ser mayor tengo que humillarme ante todos y tengo que servir. El Señor le dijo, Pedro, te voy a lavar los pies. No, Señor, nunca tal cosa hagas. ¿Cómo mi Señor me va a lavar los pies? Si no te dejas lavar los pies por mí, no tendrás parte en el reino mío. Porque tienes que entender el principio que yo vine fue a servir, para que ustedes aprendan que el servicio es lo más importante. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Bueno, porque es lo que no entendemos, que estar aquí es solo el que da órdenes, y eso no existe así. El que quiere ser el mayor es el que tiene que servir más. Dice la palabra de Dios, cada cual de vosotros no tenga más alto concepto de sí. Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. ¿Se equivoca Dios o se equivoca la psicología? Mientras la psicología habla del super yo, que fue uno de los puntos de un libro de Sigmund Freud, tú puedes seguir adelante, autoaprecio, valórate, tú eres amada, dilo, confiésalo, tú tienes valor, tú tienes no sé qué, tienes amor propio, ámate, si no te ama alguien no importa, ámate tú, Dios te ama a ti, no sé qué, autorrealízate, si nadie te ayuda tú sal adelante, no, porque eso solo motiva, pero no hace que seamos consecuentes con nuestro pecado y que le entreguemos todo a Dios. Dice que tenemos que ser humildes, que tenemos que pensar de nosotros con cordura, no ser egoístas, no traten de impresionar a nadie. Y he escuchado personas, y es triste, yo he logrado, yo he tenido lo que yo he hecho, lo que yo soy, gracias a mí. Juan 15:5, creo que nos lo coloqué allí, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. O sea que todo lo que yo diga es que yo puedo, es que yo hago, es que yo logré, es que mis estudios, es que yo me quemé, yo para eso esto, nadie sabe lo que sufrí, es que sí sé cuándo, solamente está diciendo que está apartado de Dios. Separado de Dios nada puede hacer. Podrá obtener todas las riquezas del mundo, pero es otra persona que el Señor le dirá necio. El día que vengan a pedir tu alma, ¿de qué te sirve todo lo que has acumulado? ¿Dice eso la palabra? Sí, ¿cierto? ¿De qué sirve ganar todo el mundo y perder nuestra alma? Ahora, ganar riquezas es chévere, es bueno, tener es bueno, pero en el orden que debe ser. Pero el problema es cuando creo que todo lo que yo tengo lo he conseguido por mi trabajo, por mis fuerzas, por mi conocimiento. Yo soy pilo, yo sí aprendí, es que yo sí estudié, es que mis tíos sí se quedaron, mis hermanos se quedaron, mis cuñados se quedaron, mis amigos. Yo sí seguía estudiando y estudié y avancé. Yo sí, porque les quiero demostrar que yo soy, pues,
no somos nada, realmente. Santiago capítulo 4. ¿Qué es la vida del hombre? Es neblina que en un momento está y se desaparece. No es nada. Y como último punto, quiero hablar de la psicología. Dice que la necesidad máxima que tiene el hombre es el autoestima. El problema de todas las personas que han tenido problemas y errores en su vida es porque tienen una baja autoestima. Eso dice la psicología. Y hay un pastor que escribió un libro, Una vida con propósito, se llama el libro. Y este libro es almático, solo habla de psicología. Y habla, por ejemplo, de Sansón. Sansón, el Señor le dijo: no se meta con filisteas. Pero él encontró a doña Dalila en un lugar que no tenía que encontrarlo, porque ella era una niña de la vida alegre. ¿Qué hacía Sansón allá? Entonces este pastor, en el libro Una vida con propósito, dice que Sansón tuvo problemas de dependencia, que él tuvo problemas de dependencia. No dice que tuvo problemas de lascivia, que era mujeriego y que era enfermo sexual. Eso no lo dicen, pero la Biblia sí lo nombra así directamente. Entonces es más fácil leer un libro que nos hace ver bonito: ay, Sansón tuvo problemas de dependencia. Entonces la gente cuando hace lo mismo dice: es que tengo problemas de dependencia. Doctor, ayúdeme, tengo problemas de dependencia. No, esos problemas de dependencia no se van a acabar si no entendemos que es pecado y que tengo que abandonar el pecado. Farmacodependientes, no, la palabra dice drogadictos, farmaqueia, de ahí viene la palabra, de los fármacos. Al alcohólico Dios le llama alcohólico, no le llama con problemas de dependencia. No son problemas, son alcoholismo, es un pecado, porque nos hace perder la disolución. No sabemos dónde estamos parados, y al no saber le damos largas al diablo para que haga con nuestra vida. Por eso hacemos, decimos, actuamos, y al otro día decimos: ¿yo qué hice? Pero tan lindos que dicen: Dios tiene el control. Ay, qué hermosos, pochochos. Entonces la autoestima. Voy a concluir con Jueces capítulo 6, versículos 11 al 16, para ver el problema de Gedeón, de la baja autoestima. Que Gedeón tenía baja autoestima. Que Moisés, dice en el libro, también tenía baja autoestima porque él no sabía hablar y era tartamudo, dice también. Jueces capítulo 6, versículo 11 al 16, dice él: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esta era tremenda gallina, pero el Señor le dijo: varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y por qué están todas sus maravillas? ¿Y por qué están todas sus maravillas que nuestros padres no han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? No fue el pecado de ellos que los entregó en mano de los madianitas, fue el Señor, según Gedeón. Mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. ¿Ve con tu fuerza? No, ve con esta, la mía. Es que el Señor, cuando le dijo que era esforzado y valiente, no le dijo: tú eres esforzado y valiente porque tú eres valiente, no, porque te voy a dar mis fuerzas. Ve con esta tu fuerza para que seas esforzado y valiente. Y salvarás a Israel
salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, está diciendo Jesús. Entonces respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. ¿Ser pobre significa que tengamos baja autoestima? ¿Qué tiene que ver la baja autoestima con ser pobre? Eso no tiene nada. Pero este pastor dice en este libro que Gedeón tenía un problema de baja autoestima. He aquí que mi familia es pobre, uno, y el menor de la casa, y soy el menor de la casa de mi padre. O sea que yo también tengo baja autoestima porque yo soy el menor de mi casa. Pero eso es lo que ellos dicen. Él tiene baja autoestima porque mire cómo habló Gedeón. Ay, es que yo soy pobre. Ay, es que soy el menor. Me toca salir de acá para una terapia porque yo también soy el menor de mi casa. Tengo baja autoestima. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Él era pobre, era el menor, pero esto no significaba tener baja autoestima. Moisés también dijo: ¿quién soy yo? Cuando el Señor le dijo: ve y saca a mi pueblo, él dijo: ¿quién soy yo? Y entonces este escritor, pastor, dice que él también tenía baja autoestima. Un libro que se ha vendido tenaz. No significa ni que Gedeón ni que Moisés tengan baja autoestima. Lo que significa es que Gedeón, así como Moisés, debían entender que Dios iba a trabajar en sus vidas para liberar a su pueblo y que esa liberación no dependía de ellos, no dependía de que elevaran su autoestima, sino de que confiaran en el poder de Dios. O sea que si ellos no levantan su autoestima, el Señor no saca al pueblo de Egipto. O sea que si Gedeón no levanta su autoestima, Gedeón no hubiera vencido como Dios le dijo. Es el poder de Dios el que se perfecciona en nuestra debilidad. No somos nosotros. Pero ¿cómo va a decir que es que estos tenían baja autoestima y cuando Dios les dice levantan su autoestima y por eso vencieron? Esto se lo creo al mundo, pero a un pastor. El problema de esto es la motivación, manipuladores emocionales a través de terapias. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces usted resulta comprando cosas que no tiene que comprar? ¿Y a quienes les ha llegado del que ¿cuántos quieren una prueba de 2 menú para 3? Vamos a tu casa, te lo preparamos, te lo hacemos, tú no tienes que poner nada, solamente regálame 2 minutos de tu tiempo, miramos cómo te cocina y queremos que nos des unos puntos de vista, no es más. ¿Cuándo me puedes recibir? Yo no, por la pena. Bueno, el viernes a las 6, viernes 6 en punto estoy contigo, 5:30 están allá, porque esos son los que deberían estar, esos sí son puntuales, 5:30 allá. Muy buenos días, señor Alfonso. Sí, la señora Ofelia se encuentra. Sí, señor, estamos acá los dos. Es que necesitamos que estén los dos, es importante que estén los dos. Bien, le traemos y el poquito de comida. No se imaginó el plato, una gotica acá. Bien, te vamos a cocinar, no sé qué, sí sé cuándo. ¿Cómo le pareció la comida? ¿Cómo le pareció? No por decencia. Sí, estaba rico, la verdad. Bien, mira, con lo que lo hicimos nosotros, mira el material que estamos trabajando. Las sartenes que ustedes tienen no es el mismo material de acá, porque el material de acá y eso, y tú lo consigues en el mercado, no sé qué, sí sé cuándo, pero este material, y hoy solamente porque tú me recibiste, te lo damos una promoción única. Bueno, ahora si no tienes plata no hay ningún problema, porque te la podemos dejar, nos da la cuota en el otro mes, y en el otro mes no sé qué, sí sé cuándo, tú lo haces, no te vas a dar cuenta de que tú pagaste todo eso, y uno por la pena, deje las ollas. ¿Cuántos han comprado ollas? Hay vendedores que venden hasta un hueco. ¿Usted se acuerda de un programa que se aparecía alguien en Ordóñez de la risa? Que decía, ay, qué problema, dijo problema, le tengo la solución para el problema. Hermano, no, al favor, no, que tengo afán, dijo afán, hermano, para el afán le tengo lo más importante de eso. Ey, hermano, no tengo tiempo, dijo tiempo, mire, para el tiempo le tengo un reloj, el reloj que... Venden de todo, charlatanes. Y usted resulta escuchándolos y usted resulta comprándoles porque tienen un poder de convencimiento.
No, es que yo no necesito la olla. Oye, mire, no tienes esposa, no, señor, no soy casado. No tienes novia, no, estoy en planes. Mira, cuando tengas tu novia, tú le cocinas algo. A una mujer sí que le encanta que un hombre le cocine. Y yo no, bueno. Venden hasta un hueco, porque te hacen ver el producto, te hacen llevar a un estado en el que tú dices, ay, lo necesito. ¿No ves los comerciales? Está cansado de su paila y ponen el huevo ahí todo pegado. No sé qué, pum, tome. Lo puede decir solamente con un limpión, trum, te dura esperando, no sé qué, porque tiene un calibre, sí sé cuándo. Con lo que compras una olla, no sé, no sé yo cuántas me he tirado, llame a ver cuánto vale. Eso es ser motivacionales, ser charlatanes, nos hacen comprar. Pero también en el púlpito hay mucho charlatán, también hay mucho terapero. Hay pastores motivacionales, manipuladores, terapiadores. Por eso les terapian la mente y salen creyendo un poco de cosas y botando su platica, con siembras, pactos, primicias, un poco de cosas que no son bíblicas. Tú puedes, tú lo vas a lograr, levántate, avanza, emprende, no te rindas. Tú eres una guerrera, ánimo, continúa, cree, avanza, Dios está contigo. Nunca te ha abandonado, Él siempre. Sí. O sea, una mujer se fue para un bar, estuvo con 2 manes, se acostó, se drogó, todo. Dios está contigo, Dios. ¿Dónde Dios va a estar con eso? Porque primero no conocen la vida de una persona y le dicen, mira, tú tienes que cambiar tu vida para que Dios esté contigo. Pero empiezan a hablarle, Dios ya a ti, allá, Dios me dice, ¿por qué tú no? Wow, salen, wow, qué iglesia, gloria a Dios. Y salen y se van a encontrar con el mismo problema, porque nunca cambiaron el problema que es en el interior. Y estos charlatanes se están llenando de casas, de aviones, de un poco de vainas, mientras la gente sigue con el mismo problema y va directo para el infierno, porque no han entendido que el problema es interno y se llama pecado. Nos dan dosis de autoestima y valoración personal. Hoy estudia, piensa en grande. Una frase de un tonto, porque eso es un tonto. Jesús vivió lo que tú debías vivir para que tú vivas la vida que Jesús debía vivir. Ay, qué tonto. Eso suena, gloria a Dios, mandémoslo de WhatsApp, lo compartimos, suena tan lindo. Mire, es que suena precioso. Mire, Jesús vivió lo que tú debías vivir para que tú vivas la vida que Jesús debía vivir. ¿Realmente Jesús vivió mi vida? ¿La porquería de nuestras vidas realmente Jesús la vivió? ¿Cuándo ven si la palabra dice que Jesús fue sin pecado? Para que yo viva la vida que Jesús debía vivir, o sea que yo soy Dios. Dante Gebel. Wow. Empodera el gigante que hay en ti. Piensa, cree, avanza, supera. Tus problemas no son más grandes que lo que tú tienes con Dios. Tu Dios es más grande, puedes vencerlos. Continúa, avanza, no dejes de creer. Eso es positivismo, eso es motivacional. Como si yo le digo a alguien, póngase en pela en la calle. No tienes frío, piensa, está en la mente, no hay dolor, no hay frío, no hay nada. Tú estás ahí, ¿sientes frío? No, eso, di con tu mente, no sientes frío, porque no hay frío. Eso está acá, todo es mental. Dilo que no tienes frío, no tengo frío, no tengo frío, no hay frío. ¿Necesitas una cobija? No la necesito. Estoy bien porque todo está acá, el poder es mental. ¿No dicen que todo el poder está en la mente? Y eso es lo más falso. Porque ¿qué es lo que tenemos que renovar nosotros? Y si la tenemos que renovar, es porque esto tiene un problema. Hay mucho pastor terapiador, pero también hay mucho pastor honesto. Digo esto para que conozcan qué pastores son terapiadores
La necesidad del hombre no es el autoestima. Ahora, ¿cuál es la necesidad del hombre? La palabra de Dios dice que nuestra necesidad máxima es que nuestros pecados sean perdonados y alcanzar vida eterna. Esa es la mayor necesidad de un hombre. ¿Qué es por lo que más ora una madre por sus hijos? Que consigan trabajo, que acepten a Cristo Jesús y que tengan su vida eterna. Esa es la mayor oración de un padre cuando conoce de Dios. Gracias a Dios por el empleo, gracias a Dios por el estudio, claro, pero que estén con Cristo, que si tienen que partir, se vayan con Cristo. Esa es nuestra oración. Entonces, la mayor necesidad de una madre es que los hijos tengan alta autoestima. No, por lo menos para mí no, sino que mis hijos continúen tomados de la mano de Dios, que le amen, que le sirvan. Mateo capítulo 16, versículo 24. Este es el último versículo, Mateo 16, 24. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere, es una decisión mía, no es una obligación, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo expliqué este versículo en un devocional, ¿se acuerda? Pero Dios me enseñó más. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, el Señor está diciendo: deje su ego, niéguese a usted, niéguese a su yo. Pero Sigmund Freud y la psicología hablan del super yo, el ego y el ello, y de la autosuperación. Uno de los problemas que tú tienes en tu vida, dijo Sigmund Freud, es tu baja autoestima. Si logras elevarla, podrás ser alguien en la vida. Entonces, por eso te van a llevar a que tú avances, a que creas, a que tú puedes, a que tú tienes, a que la palabra de Dios lo dice todo. Todo lo enseña la palabra de Dios. No necesito un especialista que me diga lo que la Biblia enseña. O si no, el Señor sería mentiroso y no sería el admirable consejero. Dice: admirable consejero, Dios consolador. Dios nos consuela, no un zapato. Un zapato consuela, no, un zapato no consuela. Dios es el único que nos consuela. Entonces Jesús dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, saque su ego, saque su yo, su auto, su egoísmo, todo centrado en mí, para mí, y nada para ofrecer a otro. Niéguese a su ego, niéguese a su yo, niéguese a su auto. El único auto que Dios nos dejó, ¿saben cuál es? El autocontrol. Ese es el único auto que necesitamos, el autocontrol. Y el autocontrol no se puede tener sin el Espíritu Santo. O sea que no es para los no nacidos de nuevo. Entonces Dios dice: niéguese a su yo y dependa de mí, porque el Espíritu Santo le va a ayudar a controlar su vida. Autocontrol. Póngase en pie, vamos a orar. Entonces, el hombre no es bueno, el hombre no es víctima, el pecado no lo hace enfermo, el exterior no es lo que nos daña a nosotros, sino el interior. Y el autoestima no es la necesidad máxima que tiene el hombre, no la es. Si ustedes se dan cuenta, y quiero invitarlos a que miren muchos títulos de las predicaciones que están en YouTube y en diferentes redes. Yo solo tengo YouTube, no uso ninguna otra red, y eso por el devocional. Pero hice la tarea y encontré solo así, subiendo, cómo lograr el éxito en tu vida, cómo lograr tus sueños. Lo que digas recibes. Descubre el campeón que hay en ti. Cómo encontrar la verdadera felicidad. 6 pasos para el éxito. ¿No han escuchado estos títulos? Prosperidad, motivacional. No tiene nada que ver con lo que Dios quiere
que nosotros enseñemos. ¿Cómo lograr el éxito en tu vida dejando el pecado? Punto. No tendría que predicar. ¿Cómo lograr tus sueños? Sométete a la voluntad de Dios. Lo que digas recibes, bueno, entonces di al pecado no y a Cristo sí, para que lo recibas. Descubre el campeón que hay en ti. Sin Cristo no se puede, y no somos campeones. La Biblia dice somos más que vencedores, pero por la victoria de Cristo, si no, no seríamos nada. ¿Cómo encontrar la verdadera felicidad? En Cristo. 7 pasos para encontrar la verdadera, eso no existe. La verdadera felicidad está en cada día entregar mi vida a Cristo. En cada día decir, Señor, es mi frase favorita, me quedó grande. Señor, me ha quedado grande mi vida. Señor, me ha quedado grande mi hogar. Señor, me ha quedado grande esto. Ayúdame, Señor. Quiero ser diferente. Quiero cambiar. Quiero hacer esto. Si no lo hacemos de esa forma, la única forma, y Dios nos dice que no tengamos más alto concepto de nosotros, sino que es lo que Dios dice de nosotros, y sobre eso nos paramos. Y mire, para mi concepto, si Dios no dijera más, sino que soy su hijo y que soy perdonado, eso sería suficiente. ¿Qué más necesitamos que Él nos diga? Con que me diga, tú eres mi hijo y yo te he perdonado, punto. No necesito que me eleven el ego hasta un lugar donde no lo debo tener. Porque el problema de tratar de tener una autoestima tan alta hasta aquí es que si no tengo el carácter suficiente, la caída va a ser fuerte. Porque para subir es fácil, pero para sostenerse no. Y uno se sostiene solo es con carácter, y el carácter se forma solamente a través de la palabra de Dios. Por eso nuestra mayor necesidad no es el autoestima. Nuestra mayor necesidad es Cristo Jesús. Y el que tiene a Cristo Jesús en su corazón, lo tiene todo. Amén.